Un saludo a todos, tutora y compañeros. Mi nombre es Estefanía Bedoya Murillo del programa de Diseño Gráfico Profesional y hoy quiero compartir con ustedes un análisis acerca de la interseccionalidad de una de las protagonistas de la película Historias Cruzadas. Historias Cruzadas es una película que se estrenó en el año 2011 y está basada en la novela The Help, y esta historia narra los sucesos relacionados con la discriminación racial y la desigualdad en Estados Unidos durante la época y la década de los años 60. Podemos ver algunos fragmentos en la película de las vidas de las sirvientas afroamericanas que tomaron la decisión de contar el testimonio desde sus propias experiencias de cómo ellas habían sufrido discriminación e incluso abuso verbal por parte de las que eran sus empleadoras, que son las mujeres blancas de la alta sociedad de Jackson, Mississippi, que es un pueblo donde se evidenciaba mucho la presencia de leyes racistas. Por ejemplo, ellos contaban con la existencia de un texto denominado, y que se menciona en la película, las leyes para conductas de no blancos y otras minorías. Incluso tenían un consejo de ciudadanos blancos y dentro de ese texto se mencionaban leyes como que los libros entre estudiantes negros y blancos no se podían rotar y que solo los podía usar la raza que los hubiera manipulado primero, e incluso más adelante mencionan que dentro de las leyes se encuentra también que quien aliente la igualdad va a estar sujeto a encarcelamiento. Ahora hablando un poco de las protagonistas, ellas son Evelyn, Minnie, Skeeter y Healy, que son quienes están ahí al frente de esta historia. Primero mencionemos a Evelyn, que es una mujer afroamericana de unos 50 años de edad. En la película pues nos muestran que después de la muerte de su hijo ella desarrolló un carácter muy duro hacia los demás, pero que también era frágil en su interior. Y con ella es que inicia la historia porque es la primera sirvienta que tomó la decisión de contarle su historia a Skeeter, aún pues ateniéndose a las consecuencias que esto pudiera tener. Skeeter es una de las hijas de una familia blanca muy importante de Jackson. Ella es escritora y busca trabajar con una importante editorial, eso es lo que nos muestran desde el inicio de la película. Ella tiene 23 años y en ese momento todavía no tenía esposo ni hijos, mientras que todas sus amigas ya tenían conformados sus hogares, y digamos que por esto ella también sufría cierto rechazo por parte de esa sociedad a la que pertenecía. Me gustaría también mencionarles un poco acerca de lo que es la herramienta de la interseccionalidad y este tipo de análisis que nos brinda, porque la interseccionalidad es esa interacción entre los factores sociales que definen a una persona, que son las que vamos a analizar más adelante. Son cuestiones de la identidad como lo son el género, la etnia, la raza, incluso su ubicación geográfica, hasta la edad. Digamos que no afectan a la persona a cada una por separado, sino que al contrario todas estos ítems se combinan de distintas formas y generan ya sea desigualdades o ventajas en el individuo. Ahora, después de este breve contexto, quisiera enfocarme en uno de los personajes, el que interpreta Octavia Spencer, para hablar de su interseccionalidad, y es el personaje de Minnie Jackson, que era una de las mujeres afroamericanas que también trabajaba como sirvienta para las familias del pueblo, que también era muy amiga de Evelyn. Minnie tiene unos 45 años de edad y según lo que nos relata la película podemos hablar de que sus creencias se enfocan en el cristianismo, ya que podemos ver que ella asiste junto a Evelyn a una de las iglesias comunitarias. También nos muestran que Minnie tiene 5 hijos con su esposo Leroy, y él lamentablemente en una parte de la película vemos que la agredía con violencia física, y eso fue durante el tiempo que ella fue despedida de su trabajo. También se puede ver que es una persona muy impulsiva, que tiene una personalidad bastante fuerte, y pues específicamente vemos que ella sufre discriminación a causa de su color de piel y que experimentó esos abusos verbales y psicológicos por parte de este personaje del que voy a hablar, que es Healy Holbrook. Healy es la presidenta de la Liga de Damas de Jackson, y probablemente ese personaje es una de las mujeres más crueles que se muestra en la película, en esta historia, en cuanto a ese trato injusto que ella tenía para con las personas negras y mostrando un evidente rechazo hacia ellas. Lo que resalta de Healy es que tiene un afán por desprestigiar a las mujeres que trabajan como sirvientas para su familia, y principalmente que siempre tiene como la iniciativa de proponer en el pueblo el construir unos baños a las afueras de las casas
para las personas negras, porque digamos que ella desde su ignorancia considera que los afroamericanos portan enfermedades diferentes a las de los blancos. Aquí podemos entonces analizar esta interseccionalidad que hay entre estas dos mujeres de Minnie ante Healy. Digamos que esta interseccionalidad es enmarcada dentro de lo que conocemos como la supremacía blanca y el racismo, donde según esos prejuicios los individuos negros no contaban con los mismos privilegios que las personas blancas y debían vivir entonces trabajando para ellos. También se resalta la desigualdad entre razas, lo que llevaba a que una mujer afroamericana como Minnie no tuviera más opción que vivir de esa manera sirviendo a sus empleadores blancos. Y sobre todo también se puede analizar el abuso que hay de autoridad al cual Minnie se ve sometida por parte de quien en ese momento fue su jefa, y es por eso que vemos que Healy siempre se aprovechaba de esa posición de poder para discriminar y lastimar cruelmente a todas las personas negras que se encontraban bajo su autoridad. Entonces aquí es donde podemos analizar la realidad de Minnie como persona, digamos una mujer negra, ante los privilegios de una mujer blanca como Healy. Podemos decir que entonces cuando cruzamos los factores que identifican a Minnie como una mujer negra que vive en Jackson, Mississippi, durante la década de 1960 y comparamos esto ante los factores que describen a Healy Holbrook, pues entendemos que estas características, este grupo de características que Minnie posee, la ubican dentro del análisis como una persona que está en notable desventaja y en una condición vulnerable. Ya para concluir, podemos ver que la interseccionalidad que es realizada a partir de estos factores sociales que se representaron en la película de Historias Cruzadas nos brinda un panorama mucho más amplio, permitiendo ubicar a cada uno de los personajes de acuerdo a su realidad y a sus experiencias. Y es evidente que la discriminación racial que había en aquella época marcó por completo las vidas de todos esos individuos y de aquellas personas que a partir de sus características y los factores que los identificaban pues eran considerados inferiores. Yo considero que esto debe llevarnos también a reflexionar a nosotros actualmente en este momento de nuestras vidas sobre cuáles factores hay ciertos privilegios y sobre cuáles hay desventajas para poder derribar esas desigualdades y poder llegar a un beneficio equitativo sin hacer ninguna diferenciación.